Gracias por recordarme grabar la clase. Entonces, vuelvo a arrancar. Entonces, la clase pasada lo que veíamos era, terminamos con el impacto de la revolución industrial en la industria textil y terminamos con esta gráfica en la que se ve un aumento importantísimo en la producción de hierro y en la producción de algodón entre 1770 y 1815. La producción de hierro se multiplicó más o menos por 10 en el transcurso de 40 años. Ahora, el hierro que se producía en esa época era hierro colado, pero la revolución industrial llega a la industria metalúrgica de la mano de un personaje que se llamaba Henry Cort, que dándose cuenta de las dificultades de manejar el hierro colado, se inventó un mecanismo, se inventó un método para poder fundir el hierro y verterlo en moldes, como están viendo en la imagen. Entonces, también se inventó una técnica de laminado en la que podían sacar láminas de hierro eh, que podían utilizar en la producción de cualquier producto industrial, eh, utilizando presión, por ejemplo. Y eso lo muestran bien en la película de La lista de Schindler, cuando hay una fábrica de ollas y ponen unas láminas gigantes de metal sobre un cilindro hueco y con una máquina hidráulica les meten un cilindro que obliga a la lámina de metal a tomar la forma de una olla. Entonces, claro, en la última década del siglo XIX, ya estamos hablando de una cantidad de producción que se va cuadruplicado. Y obviamente cuando la producción aumenta y se pone tan barato, pues la gente empieza a buscar aplicaciones. Y fue en ese momento en que la industria empezó a soportar otras industrias, la metalurgia, a soportar otras industrias como infraestructura, y empezaron a hacer puentes de hierro, y empezaron a hacer puentes de acero, apoyó la industria del transporte y entonces hablamos de ferrocarriles y hablamos de trenes, pero también hablamos de los primeros automóviles y hablamos de los barcos de vapor, apoyó la industria de armas y entonces es en esta época en la que se saca el fusil que se puede desarmar en 26 partes para después volverlo a armar. Y obviamente todo un aparato gigante de maquinaria industrial. Hablemos un poquito de la industria de transporte. La industria de transporte es importante y eso lo vamos a ver en la próxima sesión cuando empecemos a hablar de comercio internacional. Cuando sumamos hierro, carbón mineral y la máquina de vapor, lo que tenemos es el cóctel perfecto para desarrollar una industria de transporte que se reflejó en dos medios de transporte principales. El primero fue el barco de vapor, como el que están viendo ahí en la imagen, y el segundo fue el tren que iba por ferrocarril. Ahora, obviamente, mientras estaba vigente la patente de Boulton y Watt, ¿recuerdan del motor de vapor, de la máquina de vapor? Ellos tenían una patente y pues obviamente la gente no podía explotarlo. Pero se les acaba la patente y la tecnología se vuelve general y se vuelve de amplio acceso. Arranca un proceso de innovación en los transportes que es muy importante. Claro, cuando tenemos medios de transporte más rápidos y más seguros, los mercados se empiezan a integrar. Y entonces ya para mí transportar, digamos, lana desde Escocia hasta Londres se vuelve mucho más barato cuando la puedo montar en un tren que cuando me toca montarla en un carro de caballos o cuando me toca montarla en algún medio de transporte menos eficiente. El abaratamiento de los costos de transporte permite que la gente pueda aumentar la demanda de productos y bienes que vienen de más lejos. Piensen en el caso de Colombia. Nosotros tenemos tres cordilleras y tenemos una infraestructura pues bastante precaria para el transporte de mercancías. Por eso hay tanto interés del gobierno desde hace décadas en lanzar estos proyectos de infraestructura gigantes, los proyectos de 4G, de 5G, precisamente para que sea más barato transportar de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque hay zonas que son muy retiradas, que tienen un sector agrícola que está bastante maltratado, que no se ha podido desarrollar porque no pueden sacar sus productos. Entonces, en la medida en que los costos de transporte se abaraten, esos productos se vuelven más competitivos con los de los agricultores que están más cerca de los centros de comercio. Esa mayor competitividad genera desarrollo.
genera la posibilidad de que puedan los productos. Esa es la importancia, ese es el papel que juega el transporte en toda esta historia. Ahí les pongo uno de los primeros trenes porque pues yo sé que ustedes están acostumbrados a ver los trenes de alta velocidad que van sobre rieles magnéticos en Japón, pero pues no siempre fue así. Digamos, esta pobre señora que va en la parte de atrás del tren, descubierta, está chupándose todo el humo del tren. Entonces, es importante que vean también cómo comienzan las tecnologías. Primero, porque es una imagen bucólica, es una imagen bonita, es una imagen como, ah, mire qué enternecedor, mire todo lo que hemos recorrido, pero también para que entiendan que el proceso de cambio técnico, el proceso de desarrollo tecnológico, no es un proceso lineal y no es que las innovaciones aparecen de repente, ¡pa! No, las innovaciones ocurren en procesos incrementales. Para pasar de ese modelo de tren que ustedes están viendo ahí al modelo de tren que estamos utilizando hoy en día en los trenes más sofisticados del mundo, ha habido millares de modelos intermedios, cada uno un poquitico mejor que el anterior. Entonces, al comienzo, los trenes servían solamente para sacar el carbón de las minas. Claro, para finales del 19, o sea, 90, 100 años después de que salieran los primeros trenes, ya Gran Bretaña tenía más de 30.000 kilómetros, no de carreteras, sino de carrileras. Y eso es algo absolutamente espectacular. Piensen ustedes construir 30.000 kilómetros de ferrocarriles en el transcurso de 100 años. Son 300 kilómetros al año. Eso es un esfuerzo monumental. Y esa expansión del ferrocarril que favorece la creación de un mercado nacional también favoreció la expansión de la industria minera, de la industria metalúrgica y de la industria pues, de productos industriales. ¿Por qué? Pues porque para producir ferrocarriles, para producir los rieles, se necesitaba metalurgia, pero para que los altos hornos funcionaran, se necesitaba carbón. Y para producir los trenes, uno necesitaba un aparato industrial mucho más robusto. Entonces, eso en el transporte terrestre. En el transporte marítimo y fluvial, el barco de vapor reemplaza muy rápidamente el barco de vela. ¿Por qué? Porque va mucho más rápido. Y entonces yo ya puedo pensar en transportar productos perecederos transatlánticamente. Eh, Obviamente hablaremos bastante más de la caída del precio del transporte marítimo en la siguiente sesión, cuando hablemos de la internacionalización de la economía mundial, pero es importante que sepan que el impacto de la primera revolución industrial sobre el transporte es en esos dos, digamos, en estos dos medios de transporte principales. Ahora, uno de los impactos del ferrocarril sobre la organización empresarial es uno de los más importantes. Imagínense que la operación de ferrocarriles es una operación sumamente compleja. Tiene el tema de diferentes rutas, tiene el tema de diferentes horarios, tiene el tema de diferentes costos, cuántos vagones le pongo, cuánto carbón tengo que comprar, a qué lugares tengo que despachar el carbón para que podamos cargar los trenes, para que los trenes puedan andar. Es un problema logístico absolutamente espectacular que la típica empresa que había en ese momento, la empresa familiar, no podía gestionar. Eso dio lugar a varias cosas y aquí espero que sonrían todos porque es en este momento en el que aparece la contabilidad analítica de costos. O sea, aquí ya no estamos hablando de la contabilidad de Fray Luca Pacioli que vimos hace un par de sesiones. Esta ya es la contabilidad del doctor Chávez. Esta ya es la contabilidad de Néstor Hidalgo. Esta es la contabilidad en la que uno más que utilizarla para registrar las transacciones, la usa para optimizar la gestión financiera de la firma. Por eso es analítica. Porque entonces yo tengo que mirar cómo, desde el punto de vista financiero, organizo mi operación para que sea rentable. Ese es un primer avance que surge a partir de los ferrocarriles. El segundo es que aparece una empresa mucho más compleja que tiene que tener una serie de unidades organizativas separadas.
Y a mí me encanta porque uno mira, por ejemplo, en la revista Semana o en la revista de enero, cuando sacan las 1000 empresas más grandes de Colombia y le dicen, y piensa en Ecopetrol y dicen, no, pues Ecopetrol tiene la vicepresidencia financiera, la vicepresidencia de operaciones, tiene el área de exploración, tiene el área de recursos humanos. Claro, pero eso es un invento moderno. Cuando la firma era una firma familiar, el gerente de operaciones de recursos humanos, de planeación, de administración y de financiera, era el mismo personaje, era el dueño de la firma. Aquí se obliga a hacer también separación del trabajo o especialización en distintas unidades organizativas de la empresa. ¿Por qué? Pues a raíz de la complejidad del sistema. Y para construir 30.000 kilómetros de carreteras, pues uno necesita mucha plata. Eso es un negocio absolutamente intensivo en fondeo. Entonces, son estas empresas las que favorecen un desarrollo importantísimo del mercado de capitales. Claro, se dio una burbuja especulativa en los ferrocarriles, eso también es cierto, pero pues ya sabemos lo que pasa cuando hacemos innovaciones financieras. Estas empresas empiezan a emitir bonos, estas empresas empiezan a emitir acciones y los mercados se empiezan a emocionar y le empiezan a ver muchísimo futuro. Y al verle muchísimo futuro empiezan a invertir. ¿Cuál es el problema? Pues que yo estoy en Europa invirtiendo en ferrocarriles en Estados Unidos, yo no puedo controlar mi inversión. Entonces a mí me pueden llegar una cantidad de noticias que pueden ser fake news. Pues si me llegan fake news en CNN y Fox, ¿por qué no me van a llegar fake news en el siglo XIX cuando no tengo un mejor medio de comunicación que el voz a voz? Entonces ahí se dieron burbujas especulativas. Y la burbuja de los ferrocarriles es uno de los fenómenos financieros más espectaculares del siglo XIX. Ahora, aquí, como les decía, ya se rompe ese vínculo tan estrecho que había entre la propiedad de la empresa y la gerencia de la empresa. Una cosa es el dueño de las acciones, el dueño del capital, y otra cosa es el gerente. Eso empieza a pasar acá. Y es cuando ya definitivamente decimos que la empresa familiar nos quedó chiquita y que vamos a necesitar utilizar esta forma de organización que veíamos la clase pasada tan importante como puede ser la sociedad anónima para atraer efectivamente no solamente accionistas anónimos, sino gerentes que no necesariamente estén vinculados con la propiedad. Quiero que se tomen un segundo mirando ese mapa. Ese mapa, los triangulitos se refieren a dónde están los recursos, principalmente los recursos como hierro, que es el rojo, y carbón, que es el azul, pues azul grisoso. Y los circulitos y cuadraditos son los productos. Entonces, el círculo azul es algodón, el círculo verde es paño y el cuadrado rojo es maquinaria. Fíjense ustedes cómo la geografía, o sea, la dotación de recursos geográficos, así de base, lo que nos cayó cuando nos repartieron recursos, determinó cuáles eran los polos de desarrollo. Hay una hipótesis del desarrollo económico que dice que los recursos naturales determinan cómo funciona el desarrollo. Entonces, claro, uno ahí la ve y dice, claro, pues es que las empresas se hacen, los cuadraditos rojos suelen estar al lado de triangulitos grises, porque la maquinaria necesita carbón, necesita hierro, ¿sí? Donde se produce maquinaria, vamos a tener sitios donde se hagan paño. Y vamos a ver que aparecen los canales y aparecen los ferrocarriles, que son las líneas verdes y la línea, digamos, como marrón, roja. Ahí aparecen ferrocarriles y carreteras. Y esto va a ser muy importante. Este mapa es de 1890, más o menos. Si ustedes se dan cuenta, de los grandes centros industriales como Glasgow, como Newcastle, como Leeds, como Liverpool y Manchester, obviamente, por sus inmensos depósitos de carbón, empiezan a salir una cantidad de ferrocarriles.
empiezan a aparecer como venitas, como estrías, y todos empiezan a llegar a Londres, a Southampton, a Cardiff. ¿Por qué? Porque empiezan a sacar todos estos productos a los puertos. Entonces, la potencia industrial de Gran Bretaña no es solamente tener mucho carbón o tener mucho acero, o mucho hierro, perdón, es también tener una infraestructura de ferrocarriles que les va, y de carreteras y de canales que les va a permitir poner esos productos en los puertos. Aquí todavía no hablamos de carreteras porque pues no hay carros. O sea, primero fue el ferrocarril que el automóvil. Pero fíjense también lo importante que es esta red de canales. Es que, perdón, cuando uno vive en Colombia, está acostumbrado a que hay tres ríos grandes. Uno de ellos es el Magdalena y había un señor que se llamaba Goyeneche en 1920 que era medio loquito y que decía que él quería ser presidente y una de sus políticas era techar Bogotá para que no lloviera tanto y pavimentar el río Magdalena. Entonces, cuando uno está como con esta lógica de un país centralista donde el Magdalena es el río del país, no entiende la importancia de todas estas conexiones fluviales. Y por eso es que el barco de vapor es también una tecnología de transporte importantísima para la revolución industrial. Entonces, las fábricas se ubican ¿dónde? Se ubican al lado de los recursos naturales, se ubican cerca de los puertos y se ubican cerca de los núcleos urbanos. Esa es la geografía de la revolución industrial. Eso es lo que explica por qué empiezan a aparecer unos polos. Esto no es un proceso uniforme que arrancó todo al mismo tiempo en todas partes. De nuevo, la historia son pasitos, muy incremental, es muy despacito. Lo que pasa es que ustedes están parados en el 2021 viendo lo que ya pasó. Pero esto no es un proceso uniforme, esto no es un proceso generalizado, sino que empieza por partes. Entonces, a medida que se desarrolla la revolución industrial, estos cambios en la organización de empresa que veíamos en el ferrocarril como ejemplo se van a generalizar. Y aquí miren las fotos porque realmente hay unas fotos fantásticas. Las grandes innovaciones en la organización de industrias se dan en el siglo que inicia en 1750. Y durante esa época hay una convivencia entre la empresa familiar y esta nueva organización industrial. ¿Dónde comienza? Pues donde comienza todo, donde comienza la revolución industrial en términos generales, en la industria textil, en la industria siderúrgica, y se va extendiendo por toda Europa de la mano de la industrialización. Y hablaremos más adelante de cómo se expande la industrialización o la revolución industrial, mejor, de Gran Bretaña o de la isla a Europa. Ese es un proceso interesante. Eso no es simplemente que exportaban máquinas. No era tan así. Ahora, esta nueva empresa tiene mayor tamaño, es más compleja y su complejidad radica en que tienen que concentrar en un solo sitio todos los factores de producción. Está el trabajo, está el capital, si hay tierra, la tierra, está todo concentrado en un solo espacio. Entonces, la gestión de eso se vuelve un proceso muy complejo porque tenemos un empresario que antes pues el protoempresario era el que tenía una pequeña rueca en la casa y entonces su esposa y sus hijos hilaban en sus tiempos libres. Pues no, ya aquí el empresario es el encargado de organizar todo el proceso productivo, de implementar innovaciones, de distribuir el producto terminado, y eso se vuelve un proceso muy complejo que necesita el desarrollo de técnicas administrativas nuevas. O sea, de nuevas formas de hacer las cosas. En la empresa industrial, ¿cuál es el problema? Estamos en una época en la que no hay tanto capital acumulado. Ya hay más capital acumulado que el que había en el siglo XVI o XVII, en eso estamos de acuerdo. Ya hay unos mercados de capitales a los que de una forma u otra se puede acceder, pero no es el nivel de capital acumulado que tenemos nosotros hoy en día. O sea, no es que la bolsa de Nueva York
vale el PIB de los Estados Unidos 2 veces. No, es un capital acumulado muy humilde todavía, muy inicial. Y dirigir ese capital acumulado requiere muchísima coordinación. Y es un esfuerzo tan grande juntar toda esa plata que no quieren que se desperdicie ni un céntimo. ¿Por qué? Porque sobre cada céntimo tienen que pagar rendimientos. Entonces, se requiere mucha más coordinación de los factores. ¿Eso qué hace? Pues que tengamos un sistema de organización, lo primero, mucho más estricto. Ya no es como, no, si tengo 15 minutos, entonces me siento de hilo un poquito. No, esto va a ser realmente muy estricto y va a tener que ser un sistema muy organizado. ¿Por qué? Porque no se puede perder espacio, por ejemplo. Entonces yo tengo todas las máquinas puestas en el sitio, tengo que organizarlas de cierta forma para que el proceso sea óptimo, para que yo no tenga que demorarme, por ejemplo, moviendo el producto del punto A al punto B para continuar en su procesamiento. Y ahí es donde aparecen las técnicas de tiempos y movimientos, por ejemplo. Eh, Además, esta empresa se enfrenta a un mercado que está en constante expansión. ¿Eso qué quiere decir? Que la demanda está aumentando. Y esos aumentos de la demanda se traducen en, primero, tener que producir cada vez más. Entonces, el volumen de producción tiene que ser siempre creciente, pero también se vuelve un público más exigente. Entonces, piden productos de mejor calidad y eso hace que se tengan que optimizar procesos de forma muy importante. Y que es muy importante acá. Es muy distinto que yo sea el hijo de un agricultor y de pronto decida que quiero volverme empresario y montar una fábrica, a que yo sea el hijo de una familia que lleva 3 o 4 generaciones con proyectos protoindustriales. Y entonces mi bisabuela cardaba la lana y mi abuela hilaba y mi mamá y mi papá habían comprado un pequeño telar y entonces hacían algo de tela. Y entonces yo ya tengo una intuición de cómo se organiza un proceso productivo, de cuál es el problema del input y el output, de cómo se gestionan proveedores. Ojo, estoy usando toda la terminología moderna, es toda la terminología que ustedes conocen, pero en esa época eso no. O sea, el supply chain management de, del siglo XXI no, o la operación logística del siglo XXI, pues no aplicaba mucho. El concepto es el mismo, o el problema es el mismo, pero pues obviamente ellos estaban comenzando hasta ahora en el análisis de esas cosas. Eh, Esa gente era la que mejor estaba preparada para enfrentar esa nueva realidad y para montar una empresa. Y esa acumulación de conocimientos era útil porque esa sí se podía transmitir de un lugar a otro. Yo no podía coger una fábrica, hacerle copy-paste y mandarla de Glasgow a Cardiff porque no se puede. O sea, me toca hacer todo el esfuerzo de montarla en Cardiff. Pero yo sí puedo escribir un librito e irme a hacer un tour por los distintos centros, digamos, donde podría haber industria, a enseñarle a la gente cómo funciona eso, a explicarles la ventaja de la máquina de vapor, a ayudarles a instalarla, porque ya tengo el conocimiento. Puedo sentarme con los empresarios y decirles, mire, la mejor forma de montar una fábrica es esta. Entonces, aparece una red de conocimiento que es muy importante en la expansión de la revolución industrial. Y se diseña este factory system en el que hay una nueva forma de organización en la que las máquinas tienen que estar organizadas, hay un movimiento continuo, o sea, hay una máquina de vapor o hay una máquina sí, hay un motor de vapor que está generando un movimiento y ese movimiento hay que aprovecharlo al máximo. ¿Por qué? Porque si no lo aprovecho, lo que estoy haciendo es quemar carbón para nada. Y el carbón, aunque sea muy barato y sea muy abundante, igual es un recurso que si lo pierdo, pues estoy recortando el margen, estoy reduciendo la utilidad del empresario. Entonces, organizan las empresas alrededor de ese movimiento continuo. Para organizarlo mejor, ¿qué hacen? Pues llevan a Adam Smith al extremo. Entonces, un proceso que puede ser muy complejo, lo simplifica en una cantidad de pasos pequeñitos, muy sencillos, muy repetitivos,
que lo que van a hacer es aumentar el output, aumentar la producción. Claro, ¿eso qué hace? Pues que si el proceso que hay que hacer es muy sencillo, pues yo puedo fácilmente y rápidamente modificar la maquinaria para que cada vez lo haga mejor y para que cada vez lo haga más rápido. Y eso se traduce en un aumento de la productividad, que era lo que veíamos al comienzo de las sesiones de revolución industrial, que se reflejó primero en un aumento de la PTF, de la productividad total de los factores, pero que desde el punto de vista de la calidad de vida del consumidor se reflejó en una caída de los precios. Ese pedazo es muy interesante porque entonces le da mayor oportunidad de consumo a la gente. Además, como caen los precios y aumenta la demanda, la mayoría de negocios se vuelven negocios de margen. Y eso permite la rápida acumulación de capital por parte de los industriales. Muy bonito hasta ahí. Ahora hablemos un poco del impacto que tuvo esto en la sociedad. El impacto de la revolución industrial en la sociedad pasa por, lo primero, un proceso de densificación poblacional muy importante que ocurre entre 1750 y 1850. Es un proceso, primero, de urbanización, pero segundo, un proceso de simplemente explosión demográfica, de aumento de la cantidad de gente. Mírense ese mapa, esos dos mapas. Es un comparativo entre Gran Bretaña en 1801 y Gran Bretaña en 1851. Las áreas sombreadas más claras tienen una población de 0 a 40 personas por kilómetro cuadrado. Las áreas que están sombreadas con rayitas tienen una población de entre 40 y 130 personas por kilómetro cuadrado. Y las áreas que están sombreadas en oscuro tienen una concentración de más de 130 personas por kilómetro cuadrado. Si ustedes se fijan, digamos, el sur de Inglaterra tiene una mayor concentración poblacional entre 40 y 130 personas. Hay por aquí en la zona de Liverpool y Manchester y este comienzo de la zona industrial una concentración de más de 130 personas, pero lo normal es ver áreas sombradas de rayas. Ahora, miren el de 1851. Primero, aparecen muchísimos más puntitos, aparecen muchísimas más ciudades, aparecen las ciudades grandes, digamos, y en general la explosión demográfica se traduce en que hay una mayor densidad poblacional a lo largo de la isla. Ese mayor crecimiento poblacional hace que se tengan que construir muchas más residencias, pero como estamos en un proceso de urbanización, pues van a construir las residencias al lado de las fábricas, para que la gente pues, le quede muy cerca el trabajo y vaya a trabajar, pues ya les vamos a contar de las jornadas laborales. Obviamente más gente, población no calificada, demanda laboral, digamos, que no crece tan rápido como la población, precisamente porque las máquinas reemplazan trabajo, aumenta la pobreza. Ahora, Isabel I, antes de morir, era muere en 1603, en 1601, viendo la pobreza en Inglaterra, promulgó el Poor Law y le dio a las parroquias la autoridad para hacer asilos, donde le dieran de comer a la gente y donde les dieran hospedaje, digamos. En este proceso de urbanización, esos poor houses se fueron convirtiendo en workhouses, en casas de trabajo, donde les daban alimento, les daban alojamiento, pero los ponían a trabajar. Entonces hablemos un poquito de ese nacimiento de la clase obrera. Después de haber visto la nueva organización industrial, lo que uno entiende es que hay por primera vez una separación muy clara entre los dueños del capital y los dueños del trabajo en la industria. No estamos hablando de la relación feudo-vasallática donde hay una separación de la propiedad de la tierra con el trabajo. Aquí estamos hablando de los dueños del capital. Una separación clara entre el dueño de la empresa y los empleados de la empresa. Obviamente, si yo soy el dueño del capital,
yo quiero concentrar el trabajo en un solo sitio, eh, que cada empleado tenga que hacer la labor más sencilla y más fácil posible para que la pueda hacer lo más rápido y lo más eficientemente posible. Esto aumenta la calidad del output. Digamos, no, cuando yo digo la calidad del trabajo no quiere decir que las condiciones laborales fueran buenas, todo lo contrario. Aumenta la calidad del producto terminado después del trabajo. Se estandariza el producto terminado y se separa al trabajador del producto de su trabajo. Eso es esencial y esa es la diferencia esencial en la transición del feudalismo al capitalismo. Y aquí estoy citando a Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, cuando decía, es que ya el trabajador no goza del producto de su trabajo. Porque claro, si yo hago tela, pues me he visto con esa misma tela. Si yo produzco papas, o produzco trigo, o produzco ganado, pues yo le doy su parte al señor feudal, pero yo me quedo con la mía y disfruto del producto de mi trabajo. Aquí ya no. Aquí ya lo que aparece en la mitad es el salario. Esto le va a dar origen al discurso de la lucha de clases que proponen Marx y Engels. Y lo que dicen básicamente ellos es que los dueños de los medios de producción explotan a los trabajadores para quedarse con la plusvalía, para quedarse con la ganancia. Y eso tiene todo el sentido del mundo, es decir, esa explicación en ese contexto era perfectamente lógica, porque el proceso es cada vez más eficiente, el proceso es cada vez más rentable, el output es cada vez más grande, pero el salario del trabajador es fijo. Entonces, ¿quién se está quedando con el beneficio? El empresario. Y eso parece ser tan cierto en ese momento como hoy en día. Uno podría matizarlo hoy en día, las condiciones laborales han cambiado, hay uniones de trabajadores, hay sindicatos, hay una cantidad de mejoras en la calidad de vida del trabajador, pero lo cierto es que son pocas las ocasiones en que las ganancias de eficiencia se le trasladan completamente al trabajador. Cuando ustedes miran, por ejemplo, en Colombia, cómo se calcula el crecimiento del salario mínimo, algunos de los argumentos que dan los empleados o que dan los sindicatos, por ejemplo, es suben el salario mínimo por ganancias en la productividad. Y la lucha de los empresarios siempre es, claro, pero yo le doy un mayor salario por las ganancias de la productividad en el trabajo. Pero las ganancias de la productividad en el capital son mías, porque yo estoy poniendo el capital. Entonces, fíjense que esa lógica, digamos, con un término que puede ser odioso para algunos porque está cargado de política, pero la lógica de la lucha de clases nace con el nacimiento de la clase obrera, obviamente, porque pues antes no, pero nos acompaña hasta hoy. Y no es un argumento de izquierda o de derecha, es un problema económico, es cómo nos vamos a repartir el beneficio entre empleados y capitalistas. Quiero que vean esa foto. Esa foto es un workhouse. Aparte de que produce un poquito de ansiedad no verlos con tapabocas, sobre todo porque esa foto debe ser de comienzos del 20. Eh, Miren el nivel de hacinamiento. Miren las caras de la gente. Ahora, conseguir mano de obra para poder trabajar en estas empresas era difícil. Era difícil porque la gente no se adaptaba a las condiciones laborales. Si a mí me van a poner a trabajar turnos larguísimos, cuando yo estoy acostumbrado a estar en el campo y trabajar cuando buenamente pueda o quiera, pues yo no me acostumbro a jornadas de trabajo de 12 o de 16 horas, a estar controlado por reloj y por capataces. Ese reloj en el que ponchan la tarjeta se lo inventaron en esa época, es de aquel tiempo. No me acostumbro a un trabajo monótono y repetitivo. Y fíjense que en esta época
aparece, los autores del texto que ustedes leyeron, ojalá, eh, hablan de trabajo femenino y trabajo infantil. Digamos, el tema del trabajo infantil era un tema muy importante. Porque si yo tengo a los niños trabajando, no los tengo estudiando. No hay formación de capital humano. Eh, Me hacen una pregunta de si yo en la universidad tengo que ponchar reloj. No, no es un tema de ponchar reloj porque es un cargo de manejo y confianza, pero tampoco tengo un horario de 8 a 5. Tengo un horario de 24/7. Entonces, eh, es un poquito diferente porque no es un trabajo industrial. Entonces, el trabajo infantil tiene el problema de cuando no están trabajando los niños pueden ir al colegio, pero cuando están trabajando no pueden ir al colegio. Cuando yo tengo a las mujeres trabajando, ¿quién está cuidando a los niños? En esta época de división del trabajo en que no era normal que la mujer tuviera un trabajo de fábrica, que está comenzando. Estos cambios generan cambios en el tejido social, generan cambios en la calidad de vida de las personas. ¿Cuál es el problema? Pues que montar una fábrica es caro y hay que sacarle el rendimiento o sacarle el jugo de la inversión. Y esto se dice rápido, pero si yo necesito 50 personas por máquina, las voy a hacinar con tal de sacarle el jugo a la producción. Esa es la lógica del capitalista. ¿Y cuál sería la conclusión lógica de eso? Digamos, ¿cuál sería la reacción de un proletariado al que le dicen que para tenerlos pegados a la máquina, como a esos niños que tienen ahí, les van a, los van a poner grilletes con cadenas, que pasaba, no estoy exagerando, que van a usar castigos físicos, que por cualquier error o problema que tengan con la producción les van a deducir salario, que puede haber despidos inmediatos, que puede haber control por reloj? ¿Cuál debería ser la reacción lógica del proletariado? Los movimientos sociales. Y es por eso que aparecen los movimientos sociales y aparecen los sindicatos. Hay protestas de los trabajadores. Y esto le da lugar a cambios en la ley laboral en toda Europa. Y veamos algunas. En 1831 abolieron la jornada nocturna para menores de 21 años. O sea, si todos los siguientes que van a aparecer son abolieron. Abolieron es porque antes eran prácticas que ocurrían. Antes los menores de 21 años trabajaban por la noche. Ay, profe, eso no es tan grave. Listo. En el 33 prohibieron que menores de 9 años trabajaran en la industria textil. Imagínense ustedes un currutaco de 7 años trabajando en una fábrica textil, en un sitio donde queman carbón para que la máquina funcione. En 1842 prohibieron el trabajo de mujeres y niños en minas, en las minas, trabajo pesado. En 1844 ya los menores de 13 años no podían trabajar más de 6 horas y media. Ah, tan divinos, a los 12 uno trabajando 10 horas. En 1847, mujeres y jóvenes entre 13 y 18 años tenían que trabajar menos de 58 horas semanales. Ojo, hoy el contrato de trabajo es de 40 horas y si los explotan de 48. 6 días, 8 horas. 58 horas, pues es hora y media más diaria, ¿no? Son 7 días de 8.5, de 8.25 horas, sin fin de semana. Y en 1850 comienzas a hacer inspecciones laborales. Entonces miren todos los cambios legales que ha habido en 20 años. Obviamente todo esto es en Inglaterra, pero en Europa hay casos similares, en Prusia y en otros lugares obviamente hay casos similares. Un caso particular
que es interesante y es simpático, es el tema del ludismo. Este muchacho que está aquí al lado, se llama Ned Ludd o Ned Ludlam, era un aprendiz de tejedor en el año 1779. El tipo vio que la mecanización le robaba el trabajo a él y a sus conocidos, y obviamente pues ver a los amigos quedarse sin trabajo pues debe ser muy duro. Entonces comenzó un movimiento de revuelta. ¿Por qué? Porque los perdedores en los procesos de cambio técnico son los que se oponen al cambio técnico, o sea, los que están perdiendo. Llegaron a la violencia, destruían telares, destruían equipos, se manifestaban. ¿Tuvieron éxito? No, no tuvieron éxito. Pero nos recuerdan que el cambio técnico no es gratis, que la evolución tecnológica tiene ganadores y tiene perdedores, que de todo esto de lo que estamos hablando, en el fondo hay personas que ganan, hay personas que pierden y que tenemos que ser muy cuidadosos y muy compasivos con los perdedores y que tenemos que ofrecerles alternativas a los perdedores, porque si no, el crecimiento en bienestar, que es a la larga lo que deberíamos perseguir cuando hay crecimiento económico, pues se va a ver mermado. Y si hay muchos ganadores y muchos perdedores y no protegemos a los perdedores, la desigualdad va a aumentar. Y uno diría que la desigualdad no es deseable. Pues no sé, yo sospecho. Bien, ¿cómo van hasta ahí? Bien, profe. Ok, hagamos un break de 5 minutos y ya volvemos. 7 minutos que me voy a preparar un café.
Bueno, ¿estamos de vuelta? ¿Ya se hicieron huevitos y todo? Mm, Sí, profe, regresamos. perfecto. En esta época comienzan todos los procesos de formación técnica. ¿Por qué? Porque primero hay una formación de capital humano, una acumulación de conocimiento técnico que empieza a transmitirse de unos a otros. Y esa acumulación de capital humano tiene varias causas. La primera de ellas es que ya desde finales del siglo XVIII, la educación secundaria tenía características utilitaristas, o sea, tenía que ser útil, tenía que servir para algo, entonces se le enseñaba a la gente cosas que podían ser útiles o que podían ser importantes para su vida, por ejemplo, a llevar contabilidad, por ejemplo, a hacer pequeños procesos industriales, cómo se usa una máquina, cómo se usa un telar. Segundo, había una necesidad que venía de los empresarios para tener institutos, escuelas industriales. ¿Por qué? Porque necesitaban gente más calificada para desarrollar sus trabajos. Se establece un sistema de aprendizaje similar al de los gremios, en el que funciona el learning by doing, algo que está muy de moda hoy en la educación, de vengan y hagamos talleres, entonces hagamos tallercito de contabilidad, lava blanca los chiritos, lo hacemos 17 veces hasta que lo hacemos bien, y entonces aprendimos. Y aparecen los viajes de técnicos y expertos y especialistas que van por toda Europa llevando los nuevos conocimientos técnicos. Esa educación técnica se da porque si vienen, a ver, para hacer un proceso repetitivo yo no necesito mano de obra calificada. Crear las máquinas y mantener las máquinas sí que necesita población calificada, sí que necesita individuos que estén preparados. Por eso, en la segunda mitad del siglo XX aparecen los primeros programas de educación pública, digamos, de educación general pública, y se crean centros importantes de formación. Por ejemplo, MIT y Caltech son de esa época. Pero entonces aparece un nuevo problema, y es que tenemos una cantidad de gente creciente y hay que alimentarla. Y hablábamos de los poor houses y hablábamos de los workhouses y de los problemas de pobreza que se dieron en esta época. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento importantísimo de la población durante la revolución industrial. La población puede crecer por dos motivos. Simplemente porque hay un crecimiento en la tasa natural de la tasa natural de crecimiento de la población y simplemente porque hay más nacimientos que muertes. Pero el segundo es el saldo migratorio, y es que llegan muchos migrantes y emigran pocas personas, y eso hace que la población crezca. Fíjense que en Gran Bretaña, entre 1720 y 1870, o sea, en 150 años, la población se multiplicó por 4. Eso es algo así como si yo les digo que en el 2170 Colombia va a tener 200 millones de habitantes. ¿Dónde los metemos? No, pues ni idea. Ahora, ¿por qué pasó? Pues porque aumentó, lo primero, la tasa de natalidad. Los matrimonios ocurrían cada vez más pronto y las mujeres tenían cada vez más hijos nacidos vivos. Eso es súper importante, el tema de nacidos vivos, porque eso denota mejoras en la medicina. Entonces, mientras más niños nazcan vivos y mientras más niños pasen esa edad límite de los 5 años, pues la tasa de crecimiento poblacional va a aumentar. ¿Por qué? Porque si a los niños, las tasas de mortalidad infantil eran muy altas porque no había avances en la medicina, porque los niños antes de los 5 años son muy sensibles a enfermedades. En la medida en que uno ya llega a los 5 años, ya sobrevivió. O sea, ya la, la, y eso es un tema, les explico en un segundo.
Hay una estadística que se llama la expectativa de vida al nacer y hay otra que se llama la expectativa de vida condicional. La expectativa de vida al nacer en Colombia es más o menos de 72 o 76 años. Eso es al nacer. Pero dado que ya llegó a los 5 o dado que ya llegó a los 7, su expectativa de vida condicional en que llegó a ese momento ya no es 76, es 85. Entonces, y su expectativa de vida, dado que llegó a los 76, ya es los 90. ¿Por qué? Porque a medida que uno va sobreviviendo y va sobreviviendo y va sobreviviendo, pues la expectativa de vida va aumentando. Cada vez aumenta menos rápido, pero bueno, lo siguiente es que hay un par de leyes que son importantes en Gran Bretaña. La primera es la Ley de Sanidad Pública de 1848. Esa ley de sanidad pública permite que se controlen epidemias como el cólera y la tuberculosis, que son epidemias que se presentan precisamente por la mayor densidad poblacional. Y la segunda es la ley de saneamiento, que garantizó agua potable en las ciudades. Ojo, 1856. Esa maravilla que experimenta uno todos los días de abrir la ducha y que salga agua, eso hasta mediados del siglo XIX era una novedad. Y uno de los grandes avances en la medicina se da en 1798 cuando comienza la vacunación contra la viruela. Y en el texto les cuentan la historia de cómo fue que se desarrolló la vacuna. Es una historia bonita. Entonces, esas mejoras en la legislación laboral, esas mejoras en medicina, en saneamiento, mejoran la calidad de vida de los trabajadores y explican en parte el crecimiento de la población. Problema, ¿cómo alimentamos a tanta gente? Y esa es una foto de las marchas del hambre del siglo XIX o del siglo XX, esto es tal vez durante la Gran Depresión, pero igual, desde el siglo XVIII veníamos adelantando la revolución agraria. La revolución agraria tenía la ampliación de la frontera agraria, las nuevas máquinas como arados, trilladoras, sembradoras, todas mecánicas, la introducción de la papa que venía de América y la papa da muchísimo rendimiento. Entonces eso ayudó también. El esquema Norfolk de cultivo que nosotros ya discutimos, una mejora en la infraestructura de transportes que evitaba que se perdiera comida, las actas de cercamiento que hablamos en algún momento, los enclosures, que privatizaron el 20% de la isla y que entonces favorecieron que se crearan nuevos cultivos en nuevas zonas que antes eran terrenos baldíos. Todo eso se hizo y aún así no alcanzaba para alimentar a toda la población. ¿Cómo lo hicieron? Pues el secreto es el comercio. Imagínense que en el siglo XVIII establecieron unas leyes del grano. ¿Quiénes las establecieron? Pues los agricultores que tenían muchísimo poder político, porque ocupaban una parte importante de la producción económica. Entonces pidieron que se pusiera un arancel, un impuesto a la importación de trigo. ¿Cómo funcionaba? El arancel era inversamente proporcional al precio. Eso quiere decir que si el trigo estaba caro, el impuesto era bajito para garantizar suministro y si el trigo estaba muy barato, el arancel era alto para que no se hicieran importaciones porque pues, los agricultores no querían enfrentarse a la competencia externa. Eso funcionaba muy bien mientras Inglaterra producía más trigo del que consumía. Inglaterra fue exportador neto de trigo hasta 1760. El problema es que cuando comienza el crecimiento poblacional, empiezan a necesitar importar más trigo del que exportaban. Después de las guerras napoleónicas, en 1815, empiezan a reformar las leyes del trigo, pues las leyes del grano, para que no se pudiera importar trigo hasta que el precio llegara a una barrera. O sea, el trigo tenía que ponerse muy caro para que se pudiera importar. Eso beneficiaba a los productores porque los protegía, pero pues entonces garantizaba que la gente tenía que comprar pan caro. Y eso en términos relativos empobrecía a la población porque entonces se gastaba más proporción de su ingreso disponible en pan que en cualquier otra cosa. ¿Cuál es el tema? Pues que en 1846 tumban las leyes del grano. ¿Y por qué las tumban? Pues porque ya los agricultores no tienen tanto poder político. Y como no tienen tanto poder político, no se pueden defender de la presión de la población.
En 1847 se abole también la ley que prohíbe exportar la maquinaria industrial. En 1849 se abolen las leyes de navegación, las que le otorgaban los monopolios ultramarinos a las compañías británicas. Y básicamente con esas tres medidas, Inglaterra pasa del mercantilismo, o sea, del proteccionismo, a un esquema de libre cambio. ¿Eso qué hace? Pues que los agricultores se tienen que modernizar para competir. Eso se traduce en una reducción en los precios del pan y permite alimentar a la población. ¿Por qué es tan importante el precio del pan? Pues porque ellos no tienen una dieta tan variada, no tienen una dieta tan variada como la que tenía uno. O sea, imagínense en esas condiciones terribles de trabajo que tenían a mediados del 19, pues no es que comieran carne, verduras, arroz todos los días. La carne era una cosa rara, ¿verdad? Normalmente hacían estofados de verduras y se los pasaban con pan y ya está. Entonces, o de legumbres. Entonces, por eso es que el precio del pan es tan importante. El caso es que es el comercio y la llegada al libre cambio lo que les permite empezar a alimentar a toda esa población. ¿Qué pasó en el resto del mundo? Volvamos a hablar entonces de la gran divergencia. Nosotros ya hemos hablado de esto varias veces, pero fíjense que si uno compara la evolución de regiones ricas en Inglaterra con el norte de India, el Producto Interno Bruto per cápita era muy parecido incluso hasta mediados del siglo XVIII. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que India, que era el mayor productor de tejidos de algodón y el mayor exportador de tejidos de algodón del mundo, no podía competir con esa ganancia en eficiencia que habían tenido los británicos. Para 1880, India, que había sido el principal exportador de tejidos de algodón del mundo, importaba el 60% de sus tejidos de algodón de Gran Bretaña. Por simple lógica de precios. Era más barato poner un metro de tela de algodón inglés en India que producirlo en India. Y ojo, porque ese metro de tela de algodón venía de algodón que se había importado, de algodón en rama que se había importado de Estados Unidos. Eso es como una cifra que yo en algún momento vi en Fenalco o en la NIF, que decía, mire, es que es más barata una camisa hecha en China, puesta en un estante en Ibagué, que una camisa hecha en Ibagué, puesta en un estante en Ibagué. Ese era el nivel de productividad, de diferencia en productividad que había entre Gran Bretaña e India. Ese es el impacto que tiene la revolución industrial en la gran divergencia. ¿Qué podría hacer India? O bajan los salarios, y eso implica sacrificar a la población, o se tecnifican. Pero el problema es que tecnificarse no tiene sentido si los salarios son bajos. Acuérdense que la tecnificación ocurre en Gran Bretaña porque están buscando algo que les sirva para no tener que contratar tanta gente. Y entonces reemplazan trabajo caro con capital barato y con energía barata. El caso de China es un poquito diferente. Fíjense que China en el siglo XV, con Zheng He, hizo una expedición con 300 barcos y 27,000 hombres. Colón viajó a América en 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, y con 100 personas. O sea, comparen la escala de capacidad técnica de Europa con China en el mismo momento del tiempo. Para esa época, el valle del delta del Yangtze, que es el río amarillo, era tan rico y tan productivo como las zonas ricas de Inglaterra. En China se inventaron la imprenta, se inventaron el papel, se inventaron la pólvora, se inventaron la brújula, o sea, bobitos no eran. ¿Qué pasó? ¿Por qué se atrasaron? Entonces, aquí es donde empezamos a juntar toda la historia. Fíjense que
China se industrializa ya entrado el siglo XX, y ahí les estoy mostrando el delta del río Yangtze, que es donde queda hoy en día Shanghái. Se industrializaron en el siglo XX básicamente porque Gran Bretaña se industrializó para sustituir importaciones. Ellos no querían seguir importando algodón de India y se sentaron fue a importar algodón en rama desde Estados Unidos y a procesarlo in-house para producir las telas y para producir los materiales. China no necesitaba sustituir importaciones porque China exportaba seda de porcelana para conseguir plata. A China no le interesaban las manufacturas europeas. Siguiente, el papel del comercio. China no era una nación de comerciantes, sino de conquistadores. Tanto así que ellos decidieron cerrar sus puertos al comercio. Para comienzos del siglo XVIII solamente 5 ciudades estaban autorizadas para comerciar con europeos, y en 1759 Guangzhou era el único puerto abierto al comercio con los europeos. Bueno, aquí aparece como Hangzhou, pero en fin. China tiene los depósitos de carbón mineral más grandes del planeta. O sea, China tiene carbón mineral suficiente para sobrevivir de forma autónoma los próximos 120 años. ¿Cuál es el problema? Que no sabían usarlo. Acuérdense que si ustedes trataban de hacer hierro con carbón mineral en presencia de aire, les salía un hierro súper frágil que no servía para nada. El hierro colado necesitaba tecnología para sacar el aire de la cámara antes de poder hacerlo. Ellos no supieron cómo utilizar esos depósitos inmensos que tenían de carbón mineral. Y un problema que es el problema cultural, que era lo que hablábamos cuando hablábamos de Joel Mokyr. Mientras que Europa estaba fraccionada, entonces el conocimiento estaba dividido y tocaba hacer la comunidad de las cartas, y en distintos lugares iban descubriendo distintas cosas y se iban comunicando entre ellos. En China, el conocimiento estaba monopolizado por el Estado. El conocimiento y el avance técnico estaba uniformado. Y si uno quería, por ejemplo, acceder a un puesto público, tenía que presentar un examen que era, haga de cuenta, un ICFES a nivel nacional, con preguntas estándar a nivel nacional. Eso no es tierra fértil para una revolución científica. Y ellos nunca dispusieron de un nuevo mundo para conseguir materias primas, pero no las necesitaban, las tenían, pero tampoco consiguieron un nuevo mundo para poder comerciar. Entonces, la explicación comercial, digamos, el rol del comercio en toda esta historia es muy importante. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, la revolución industrial no empiece en el sur de Europa. Acuérdense que ellos llegaban a América a explotar, que ellos recogían oro y se lo llevaban para Europa y causaron la revolución de los precios porque se quedaron con el oro, no lo usaron como los británicos en el comercio. Por eso los británicos no tuvieron inflación y los españoles y los italianos y los portugueses sí. Y aquí tienen un mapa que me parece muy bonito porque les muestra cómo fue la expansión de la revolución industrial desde Inglaterra a Europa y los mecanismos para la transmisión de la industrialización, que ocurre por oleadas, por décadas, digamos, ahí está puesto en el mapa del siglo XIX, se dan primero por viajeros y por expertos que están llevando el conocimiento de un lado a otro. ¿Por qué? Pues porque eso da plata. Hay muchísimo dinero y se movió muchísimo dinero en la exportación de tecnología. Y en la medida en que la frontera agrícola, en los offshoots, estamos hablando de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, se
se lleva a cabo y entonces tienen la gran expansión hacia el oeste en Estados Unidos, por ejemplo, todo lo de las películas de los cowboys y este tipo de cosas, y se crean uniones comerciales como el Zollverein al interior de Prusia, en el que se reducen los aranceles y se favorece el comercio, esos dos fenómenos permiten la acumulación de capital. Y la acumulación de capital, y por eso la revolución financiera es tan importante, la acumulación de capital es lo que permite la mecanización. Entonces, mientras no hay capital en Europa, no se pueden montar máquinas. Pero claro, cuando empiezan a desarrollarse relaciones comerciales más fuertes, cuando abandonan un poco esa política guerrerista, por ejemplo, y sobre todo después de las guerras napoleónicas. Yo pienso que entre las guerras napoleónicas y la unificación alemana, ese es el periodo en el que la revolución industrial puede llegar a Europa, porque es una época, primero, de relativa paz, y segundo, es una época de mayor comercio. El comercio favorece la acumulación de capital y entonces llega la mecanización. Llega la mecanización también, ¿para qué? Para competir, porque es que si no, no podrían competir con Inglaterra, no podrían competir con las manufacturas. Ahora, fíjense que se demora, al final del siglo XIX, 1880, todavía no ha llegado al sur de Europa. Aquí en este mapa no aparece ni siquiera España completa, no aparece Italia completa, no aparece Grecia completa. ¿Por qué? Porque la expansión de la revolución industrial es un proceso que se concentra en el norte de Europa y en Estados Unidos. Esos son los que se llaman los early industrializers, los de industrialización temprana. A los demás ya les toca por adopción. Y si ustedes se fijan, pues lo vamos a ver más adelante, esa llegada de la industrialización al sur de Europa es muy parecida a la llegada de la industrialización a América Latina. Lo que pasa es que después ellos sí lo usaron bien y nosotros no, y pues entonces estamos como estamos. Bien. Esa es la historia de la revolución industrial. Juan. Sí, profe, pues es que ese movimiento último, el último movimiento, pues, ese mapa que nos mostraba, pues no Ajá. dejaba de ser como las mismas máquinas que estaban en Inglaterra, pero hechas en otras partes de Europa, como en Alemania y eso. Pero ¿en qué momento se crean esas patentes o se llega a un punto en el que se crea una patente para que mi máquina no la copie nadie? La patente es un invento del siglo XIX. Es un invento de comienzos del XIX. De 1820 es cuando se generaliza. Fíjense que ya desde el 18 había la patente de Burton y Watt, pues es de la que hemos estado hablando aquí, pero las oficinas de patentes se desarrollan en toda Europa como un mecanismo de protección a la propiedad intelectual y como un mecanismo para incentivar la investigación. Y se generalizaron, o sea, las patentes aún hoy son importantísimas. Y yo lo que creo es que usted podía patentar algo en Francia en 1820. Usted podía patentar algo en Alemania en 1830. El problema es que no tenía el conocimiento técnico para patentar algo, porque la idea de una patente es que tiene que ser algo nuevo. Entonces, al comienzo de la adopción de la revolución industrial en la Europa continental, se hace con la maquinaria inglesa, se hace con los productos que tienen los ingleses y que van llevando y que van instalando, y después lo que se patentan son esas pequeñas mejoras incrementales. Entonces, esa mejora que hicieron los alemanes sobre la primera máquina de vapor, que es diferente de la primera mejora que le hicieron los franceses, y entonces las tecnologías empiezan a diverger. O sea, si bien todos tienen ferrocarril, la máquina de ferrocarril que producen los alemanes es diferente de la máquina de ferrocarril que producen los franceses, y las dos están patentadas. Y de pronto la de los alemanes
es un poquito mejor y es un poquito técnicamente más eficiente, al punto que los franceses dejan de usar la francesa y empiezan a usar la alemana. Y ahí es cuando usted empieza a ver otra vez un proceso de especialización. Y entonces usted tiene que los duros en la industria automotriz pues son los alemanes, no los españoles, aunque tienen una buena industria automotriz, o si no me regañan todos mis amigos españoles que me dicen que, y SEAT que, claro, pero los alemanes tienen una industria automotriz más consolidada que los italianos. Y sí, los italianos tienen Ferrari, pero no tienen una industria tan consolidada como los alemanes. ¿Por qué? Porque se especializaron, porque las patentes eran mejores las de los alemanes que las de los italianos, por ejemplo. Entonces, es en el proceso en el que hay una apropiación de la tecnología y una transformación de esa tecnología apropiada donde las patentes van a jugar un papel. Y eso lo vamos a ver clarísimo en Estados Unidos, cuando hablemos de cómo fue que Estados Unidos entre 1870 y 1945 le pasó por encima a todo el mundo. Primero por no tener una guerra en su territorio, mientras que los demás estaban un poquito ocupados cascándose. Y lo segundo, por una capacidad de desarrollo técnico absolutamente inusitada, soportada en parte por una producción agrícola que le dio de comer no solamente a Estados Unidos, sino al resto del mundo, y un sistema de patentes tan robusto que les permitió un desarrollo industrial que no alcanzó nadie más. Llegó un momento en el que se dispararon y ya. Y ahí los únicos que en algún momento los pudieron alcanzar en nivel de desarrollo técnico fueron los soviéticos. No en balde, los soviéticos pusieron un satélite en órbita primero que los norteamericanos. Entonces, espero haber respondido su pregunta. Sí, sí, profe, ya quedó como más claro el papel de Okay. patente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Interesante? Pues, o sea, chévere como por lo menos el cuento de jueves a las 7 de la mañana. Bien.